Jesucristo y sus apóstoles. La verdadera historia. Parte 7. Hechos de Apóstoles, capítulo 13. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, como Bernabé y Simeón, que se llamaba Níger, y Lucio de Cirene, y Manaén, hermano de leche de Herodes tetrarca, y Saulo. Mientras estos ministraban al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, cuando hubieron ayunado y orado y puesto sobre ellos las manos, los despidieron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y desde allí navegaron a Chipre. Y estando en Salamina, proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y también tenían a Juan por ayudante. Y cuando hubieron pasado por toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, cuyo nombre era Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre de inteligencia. Este, habiendo llamado así a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Empero Elimas, el mago, pues eso significa su nombre, siendo traducido, les resistía, buscando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, que también es llamado Pablo, lleno de Espíritu Santo, clavando en él sus ojos, dijo: Oh hombre lleno de toda suerte de engaño y de toda villanía, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está sobre ti y estarás ciego, sin ver el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba en derredor buscando quién le llevase de la mano. Entonces, viendo el procónsul lo que había sucedido, creyó, maravillado de la enseñanza del Señor. Y habiendo Pablo y sus compañeros partido de Pafos, vinieron a Perga en Panfilia. Y Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Mas ellos, pasando por Perga, vinieron a Antioquía de Pisidia. Y entrando en la sinagoga, en el día del sábado, se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad.
Pablo entonces, poniéndose en pie y haciendo una señal con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo cuando habitaban como extranjeros en Egipto. Y con brazo ensalzado los sacó de allí, y por espacio de unos 40 años sufrió sus costumbres en el desierto. Habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió en herencia la tierra de ellas, cosa que duró cerca de 450 años. Y después de estas cosas les dio jueces hasta Samuel el profeta. Y después pidieron para sí un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando hubo quitado a éste, levantó a David para ser rey de ellos, a quien también dio testimonio diciendo: he hallado David, hijo de Isaí, hombre según mi corazón, el cual cumplirá todos mis designios. Del linaje de éste levantó Dios para Israel un Salvador, es a saber, Jesús. Cuando antes de su venida Juan había predicado primero el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, y como Juan cumpliese su carrera, dijo: ¿quién suponéis que soy yo? No soy aquel que pensáis, mas he aquí que viene otro después de mí, de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos de la raza de Abraham, y los que de entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, por cuanto no le conocieron a él, ni las palabras de los profetas que cada sábado son leídas, las han cumplido condenándole. Y aunque no hallaron causa de muerte en él, pidieron a Pilato que fuese muerto. Y cuando hubieron consumado todo lo que estaba escrito respecto a él, le bajaron del madero y le pusieron en un sepulcro. Mas Dios le resucitó de entre los muertos, y fue visto muchos días por los que subieron con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son ahora testigos suyos al pueblo. Nosotros os anunciamos la buena nueva de aquella promesa dada a los padres, que Dios la ha cumplido a nosotros, los hijos de ellos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en testimonio de que le levantó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, ha dicho así:
os daré las santas y seguras bendiciones de David, por lo cual también dice en otro salmo, tú no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, habiendo en su propia generación servido a la voluntad de Dios, durmió y fue agregado a sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Seaos pues notorio, varones hermanos, que en el nombre de éste os es predicada remisión de pecados, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Guardaos pues, no sea que os acontezca lo que está dicho en los profetas. Mirad, despreciadores, y maravillaos y pereced, porque hago una obra en vuestros días, obra que de ninguna manera creeréis, aun cuando alguno os la declare. Y saliendo ellos de la sinagoga, le rogaron que el sábado siguiente también les hablasen de estas cosas. Y despedida a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos religiosos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablando con ellos, los exhortaban a que permaneciesen firmes en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente reunióse casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mas, viendo los judíos las multitudes, se llenaron de celos y contradecían las cosas dichas por Pablo y blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: era necesario que la palabra de Dios fuese predicada primero a vosotros. Pero ya que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: yo te he puesto por luz de las naciones, para que lleves a salvación hasta los fines de la tierra. Y oyendo esto los gentiles se regocijaron y glorificaron la palabra de Dios. Y cuantos fueron ordenados para vida eterna, creyeron. Y esparcióse la palabra del Señor por toda aquella región. Pero los judíos incitaron a las mujeres religiosas de honorable condición y a los hombres principales de la ciudad, y levantando persecución contra Pablo y Bernabé, los echaron fuera de sus términos. Mas ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se fueron a Iconio. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos de Apóstoles, capítulo 14.
Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos junto con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: «Levántate». Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: «Estos hombres son dioses en forma humana». Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: «Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado,
Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Pero aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía a Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente, salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno, encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron la palabra en Pergue y después descendieron hasta Atalía. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Hechos de Apóstoles, capítulo 15. Algunos hombres llegaron a Antioquía desde Judea. Empezaron a enseñar a los creyentes que no eran judíos: ustedes no se salvarán si no se circuncidan, como manda la tradición de Moisés. Pablo y Bernabé estaban en contra de esta enseñanza. Discutieron mucho con estos hombres y por fin se decidió que Pablo y Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto.
La iglesia les ayudó con el viaje. Pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria y contaron cómo habían creído los que no eran judíos. Todos los creyentes se pusieron muy contentos al escuchar eso. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, los apóstoles y los ancianos líderes y toda la iglesia les dio la bienvenida. Pablo, Bernabé y los demás les contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos que habían creído en el Señor, partidarios de los fariseos, se pusieron de pie y dijeron: los creyentes que no son judíos tienen que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos líderes se reunieron para hablar de este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y les dijo: hermanos, ustedes recuerdan que hace un tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciarles las buenas noticias a los que no son judíos para que crean. Dios, que conoce los pensamientos de todos, los aceptó. Lo demostró al darles el Espíritu Santo a ellos, tal como nos lo había dado a nosotros. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. Entonces, ¿por qué están probando a Dios, agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Al contrario, creemos que nosotros somos salvos por medio del generoso amor del Señor Jesús y que ellos también se salvarán así. Entonces todos se quedaron callados y escucharon lo que Pablo y Bernabé les contaron sobre todas las señales milagrosas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Cuando Pablo y Bernabé terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos míos, escúchenme. Simón Pedro ya nos dijo cómo Dios demostró su amor por los que no son judíos y cómo por primera vez hizo que ellos fueran parte de su pueblo. Eso mismo dijeron los profetas: yo, el Señor, regresaré después. El reino de David es como una carpa caída, pero yo levantaré sus ruinas. La haré de nuevo. Así, el resto de la humanidad buscará al Señor, junto con todas las naciones que han sido llamadas a ser parte de mi pueblo. Esto lo dijo el Señor, que hace que todo esto sea posible. Esto se conoce desde el principio. Por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que siguen a Dios. En vez de eso, escribámosles lo siguiente: no coman nada que se haya contaminado por haber sido ofrecido a los ídolos, ni cometan ninguna clase de pecado sexual,
Tampoco prueben sangre, ni coman animales que hayan sido estrangulados. Porque la ley de Moisés se viene enseñando en las sinagogas de cada ciudad, todos los días de descanso, desde hace muchos años. Entonces los apóstoles, los ancianos líderes y todos los creyentes escogieron algunos hombres para que fueran a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, al que decían Barsabás, y a Silas, a quienes respetaban mucho. El grupo envió la carta que decía: de los apóstoles y ancianos líderes, sus hermanos. Para los hermanos que no son judíos de la ciudad de Antioquía y de las regiones de Siria y Cilicia. Estimados hermanos, nos hemos enterado de que algunos de los nuestros han ido a ustedes sin nuestra autorización y les han dado enseñanzas que los tienen preocupados y confundidos. Todos nosotros hemos llegado a un acuerdo y decidimos enviarles a ustedes algunos hombres quienes van con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Bernabé y Pablo han arriesgado su vida por servir al Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas con ellos, quienes les dirán lo mismo. El Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de estas. No coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos. Tampoco prueben sangre ni coman animales que hayan sido estrangulados. No cometan ninguna clase de pecado sexual. Estarán obrando bien si se apartan de eso. Que la pasen bien. Entonces Pablo, Bernabé, Judas y Silas se fueron de Jerusalén a Antioquía. Allí reunieron al grupo de creyentes y les entregaron la carta. Cuando los creyentes la leyeron, se pusieron felices, porque la carta los animó mucho. Judas y Silas, quienes también eran profetas, hablaron mucho con los hermanos. Con sus palabras los animaron y los fortalecieron bastante. Judas y Silas se fueron después de haber estado allí por un tiempo. Los hermanos los despidieron en paz y ellos regresaron a aquellos que lo habían enviado. Judas y Silas se fueron después de haber estado allí por un tiempo. Los hermanos los despidieron en paz y ellos regresaron a aquellos que los habían enviado. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros contaron las buenas noticias y enseñaron a la gente el mensaje del Señor. Unos días después, Pablo le dijo a Bernabé: hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares. Volvamos y visitemos a los hermanos para ver cómo les ha ido. Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos,
Pero Pablo pensaba que no era bueno llevarlo porque Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido trabajando con ellos. Pablo y Bernabé discutieron tanto sobre eso que al final decidieron irse cada uno por su lado. Bernabé se fue con Marcos en barco hacia Chipre. Pablo, encomendado por los hermanos al cuidado del Señor, escogió a Silas y se fue con él. Pablo y Silas fueron por las regiones de Siria y Cilicia, fortaleciendo a los grupos de creyentes. Hechos de Apóstoles, capítulo 16. Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe, de Listra. Allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Por eso Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en su viaje. Pero como todos los judíos de esos lugares sabían que el padre de Timoteo era griego, Pablo llevó a Timoteo para que lo circuncidaran. Pablo y sus compañeros continuaron el viaje. En todos los pueblos por donde pasaban, informaban a los seguidores de Jesús de lo que se había decidido en Jerusalén. Los miembros de las iglesias de todos esos lugares confiaban cada vez más en Jesús, y cada día más y más personas se unían a ellos. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo. Entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Tróade. Al caer la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba: por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos. Cuando Pablo vio eso, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía.
Salimos de Tróade en barco y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis y de allí a la ciudad de Filipos. Esta era la ciudad más importante de la región de Macedonia y también una colonia de Roma. En Filipos nos quedamos durante algunos días. Un sábado fuimos a la orilla del río, en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira. Vendía telas muy finas de color púrpura y honraba a Dios. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. Y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos invitó con mucha insistencia a quedarnos en su casa, y así lo hicimos. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días, hasta que Pablo no aguantó más y, muy enojado, le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante el espíritu salió de ella, pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Allí les dijeron a los jueces: estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y le sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel.
En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó: «¡No te mates! Todos estamos aquí». El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Ellos le respondieron: «Cree en el Señor Jesús, y tú y tu familia se salvarán». Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Por la mañana, los jueces enviaron unos guardias a decirles al carcelero que dejara libres a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo: «Ya pueden irse tranquilos, pues los jueces me ordenaron dejarlos en libertad». Pero Pablo les dijo a los guardias: «Nosotros somos ciudadanos romanos. Los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieron en la cárcel sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada y sin que nadie se dé cuenta. Pues no nos iremos. Que vengan ellos mismos a sacarnos». Los guardias fueron y les contaron todo eso a los jueces. Al oír los jueces que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se asustaron mucho. Entonces fueron a disculparse con ellos. Los sacaron de la cárcel y les pidieron que salieran de la ciudad. En cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, se fueron a la casa de Lidia. Allí vieron a los miembros de la iglesia y los animaron a seguir confiando en Jesús. Luego, Pablo y Silas se fueron de la ciudad. Hechos de Apóstoles, capítulo 17.
Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos de otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón nos ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa. Pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios,
y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes
que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento, Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris, y otros más. Hechos de Apóstoles, capítulo 18. Después de esto, se ausentó de Atenas y llegó a Corinto. Se encontró con un judío llamado Áquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia, y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Todos los sábados discutía en la sinagoga y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. Cuando llegaron de Macedonia Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. Como ellos se opusiesen y profiriesen blasfemias, sacudió su vestido y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente, y desde ahora me voy a los gentiles. Entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal justo que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios creían, y al oír a Pablo se bautizaban. El Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte mal, porque tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y permaneció allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Siendo Galión procónsul de Acaya, se echaron los judíos de común acuerdo sobre Pablo y le condujeron ante el tribunal diciendo: este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley.
Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún crimen o mala acción, yo os escucharía, judíos, con calma, como es razón. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas de vuestra ley, allá vosotros. Yo no quiero ser juez en estos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo ante el tribunal, sin que a Galión le diera esto ningún cuidado. Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, y con él Priscila y Áquila. En Cencreas se había afeitado la cabeza porque tenía hecho un voto. Arribaron a Éfeso y allí se separó de ellos. Entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Le rogaron que se quedara allí más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió diciéndoles: volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, desembarcó en Cesarea, y después de subir a saludar a la iglesia, bajó a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente que dominaba las escrituras, llegó a Éfeso. Este había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle Aquila y Priscila, le tomaron consigo y le explicaron con más exactitud el camino. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que le recibieran. Una vez allí, fue de gran provecho, con el auxilio de la gracia a los que habían creído, pues debatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que el Cristo era Jesús. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búsquenos en Facebook, solicite su admisión al grupo. Espere 48 horas para ser admitido. Comparte este video con amigos y parientes.